Hola, estoy muy contenta de volver a colaborar otra vez con Villamanrique y con la biblioteca, gracias a la amable invitación de Mari Carmen, la bibliotecaria. Hace unos días me llamó y me pidió que me grabara hablando de lo que había hecho en este último año, desde que nos vimos por este mismo medio el año pasado, con motivo también de las fiestas del libro. Lo más importante que he hecho a lo largo de este tiempo ha sido trabajar en una exposición para el Museo Marítimo de Barcelona y en un libro. El libro es este y está dedicado, lo mismo que la exposición, a una serie de fotografías de tema marino. Son fotografías, el núcleo de la exposición son fotografías hechas por un médico que abandonó la carrera de medicina y se dedicó a la fotografía únicamente, Joaquín Plagianini, y son fotografías hechas por un procedimiento muy complejo, el bromóleo transportado, que buscaba que las fotografías se acabaran pareciendo a grabados, a dibujos, a carboncillo o a litografías, que se pareciera más a formas de arte tradicionales, de artes plásticas tradicionales. Con motivo de enseñar esta treintena de fotografías de Plagianini, hemos aprovechado para explicar cómo se llegó hasta allí. Las relaciones de la fotografía con el mar desde el principio, desde su nacimiento, desde 1839 hasta hoy, y también las relaciones entre la fotografía y el arte con mayúsculas. Este es un trabajo que he coordinado y que he hecho con un equipo estupendo de gente, con la conservadora del Museo Marítimo de Barcelona, Silvia Dal, con Laura Covarsí, una restauradora de fotografía y también fotógrafa e historiadora, y con David González, un archivero y también historiador de la fotografía. Un equipo de gente joven, estupendo, con el que hemos trabajado muy bien. Y además para un sitio muy agradable. El Museo Marítimo de Barcelona es un edificio fantástico. Está situado en las antiguas atarazanas, donde se construían los barcos. Está muy cerca del puerto, en la parte ya de abajo de las Ramblas. Y solamente el espacio ya es maravilloso, con lo cual casi cualquier cosa que se ponga dentro funciona muy bien, y estas fotografías también funcionan muy bien. La parte de las relaciones entre la fotografía y el mar, ahí lo que hemos hecho ha sido explicar. La exposición tiene una voluntad de divulgación seria. Lo que hacemos es explicar cómo la fotografía se acercó al mar desde el principio, a pesar de que tuvo muchas dificultades para hacerlo, porque en los primeros momentos las cámaras necesitaban un tiempo de exposición largo y el mar no está quieto. Por tanto, vemos qué se podía fotografiar y qué recursos utilizaron los fotógrafos, a qué recurrieron para poder fotografiarlo. A partir de ahí vamos viendo cómo se resuelven los problemas. Por ejemplo, ya en el siglo XX el color, que se incorpora a la fotografía, o se pueden fotografiar los veleros a toda velocidad en una competición, o se pueden meter las cámaras en el fondo del mar para fotografiar corales o para fotografiar a las personas que se ponen una escafandra y se meten dentro. Esta es una parte, y luego hay otra parte en la que hablamos de unos años en los que la fotografía tenía un cierto complejo de inferioridad. Personas profesionales y aficionadas a la fotografía querían acercarse al arte con mayúsculas y querían que a la fotografía se le reconociera un estatus de obra de arte. Para ello recurrían a varios caminos. Un camino era utilizar procedimientos complejos como el bromóleo transportado de Plagianini, o como el carbón fresón de Ortiz Echagüe, o las gomas, o muchos otros procedimientos que acababan dando un aspecto de dibujo o de grabado a las fotografías. Y otro camino era acercarse a los temas literarios, históricos, mitológicos, etc.
Es decir, que había fotógrafos que representaban, por ejemplo, fotografiaban escenas del Quijote. Hubo muchos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, como Charan, por ejemplo. O escenas, imitaban escenas de Velázquez, las meninas de Velázquez, o de cuadros de Vermeer o de cualquier otro artista. Se trataba de acercarse al máximo a la pintura. Esto es un asunto que ahora ya no nos preocupa, que más nos da que sea pintura o que sea fotografía, siempre que nos guste, nos emocione, nos conmueva, nos inquiete, nos cuente algo nuevo. Ya esto es un debate superado, pero durante buena parte del siglo XIX fue importante y durante una parte del siglo XX también lo fue. Es decir, que la exposición tiene estas tres partes, una parte de general entre la fotografía y el mar, otra parte entre la fotografía y la pintura o dibujo, en general y en concreto en Cataluña, y una parte central, que son las fotografías de tema marino de Playa Nini, los bromóleos transportados. Mientras yo preparaba esta exposición y escribía mis textos, una de las cosas que más ilusión me hacían es algo que tiene que ver con mi familia y que tiene que ver con Villamanrique. Y me explico. Una de las partes de las que yo me ocupo es esa en la que se habla de qué podía y qué no podía retratar la fotografía en los primeros años. Cuando hablaba de que no podía retratar las olas que se mueven continuamente, sí podía retratar los puertos con sus edificios que están quietos, o los barcos anclados en un mar sereno, o las barcas en la orilla, o los pescadores que están junto a las barcas, o las mujeres que remiendan las redes, o los niños que juegan al lado. Y también se hacían muchos retratos de marineros. De hecho, en la exposición hay un retrato de marinero. Mientras pensaba en este retrato de marinero, me acordaba de que la fotografía más antigua que tenemos, mi hermana, mi hermano y yo, de mi madre, es una fotografía en la que ella lleva una gorrita de marinera. Es esta fotografía. Una fotografía en la que ella tiene 10, 12 años, está con otras 4 amigas suyas seguramente, 2 de ellas llevan gorras de marinera, una lleva unos prismáticos y están fotografiadas en un barquito de cartón. El telón representa un barco y por delante de ellas, como en una barandilla, lo que hay es también un barco pintado. Esta es una fotografía que se hizo en Villamanrique. A esa edad mi madre no había salido de Villamanrique, se hizo allí y la haría seguramente un fotógrafo ambulante de los que iban por los pueblos, por La Mancha, por el campo de Montiel, de pueblo en pueblo, por las fiestas, seguramente se hizo un San Miguel. Y seguramente también con esfuerzo económico por parte de mis abuelos, ¿no? Que no les debía sobrar el dinero, pero debieron pensar que merecía la pena que la niña tuviera un retrato. Un retrato que yo creo que se hizo en el año 1941, más o menos. Me cuesta pensar que pudiera ser antes, pero 41 o 42 es muy probable y también por la edad de mi madre encajaría bien. Cuando pensé esto, pensé que me gustaría mucho que la fotografía estuviera en la exposición y estuviera en el libro, bien encajada dentro del discurso general. Y pensé en estas niñas que con 10, 12 años en Villamanrique, seguramente a principios de los años 40, no pensaban que algún día conocerían el mar, irían a un sitio de mar o se subirían en un barco. Y esto me hizo pensar que ponerlas aquí podía ser en un museo marítimo al lado del mar, podía ser un bonito homenaje, un homenaje que yo creo que se merecen estas mujeres de esa generación que nos han traído donde estamos y nos han traído con verdaderas dificultades y también con mucha alegría, ¿no? Si pienso en mi madre.
Por eso cuando Mari Carmen me hizo la propuesta de hacer esto que estamos haciendo ahora, yo me alegré mucho y le dije que yo también tenía una propuesta que hacerle a ella y que hacer a Villamanrique. Mi propuesta es que identifiquemos a estas otras 4 niñas que aparecen en la fotografía. El libro está en la biblioteca de Villamanrique y yo le he mandado también a Mari Carmen una reproducción de calidad para que por el medio que ella considere, por las redes o poniendo una reproducción en la entrada de la biblioteca, las personas que vayan allí la puedan ver, o las personas que entren en la web de la biblioteca, en el Facebook, que la puedan ver y podamos identificar a estas niñas. No sé si alguna de ellas todavía vivirá, pero seguro que hay hijas, nietos, sobrinas, gente amiga que las podrá identificar y que les podrá poner un nombre. Me parece que puede ser un homenaje bonito, pequeño desde luego, pero bonito y cariñoso por parte nuestra hacia esa generación a la que le debemos tanto. Así que, Villamanrique, la pelota está en el tejado vuestro y espero que seamos capaces entre todas de poner nombre a esas otras 4 niñas que están con Francisca Felguera Moya en esta fotografía. Muchísimas gracias.